Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia. Muy queridos hermanos y hermanas, reunidos en esta ocasión para agradecer la existencia de este Seminario Nacional Cristo Sacerdote, que llega lleno de vitalidad y de frutos a sus 60 años de vida. Escribía Monseñor Alfonso cuando comentaba algo sobre la historia del seminario. La historia del seminario la conocen muy bien los que la han hecho y vivido. Pueden escribirla muy bien si lo desean. Ojalá alguien lo haga para gloria del sacerdocio de Cristo, que ha querido fijar aquí su tienda en medio de nosotros. Seguimos escribiendo la historia de nuestro seminario. Todos los que la han hecho y vivido, prácticamente todos los que estamos aquí, hacemos parte de ella. Nos alegra mucho que nos puedan acompañar. Casi iban a estar todos los rectores. Monseñor Sala también iba a venir, pero fue problema de demora de avión esta mañana. Están los 7 rectores, entre ellos pues nuestros hermanos obispos que han salido de aquí. Y nos visitan muchas personas que han sido benefactores del seminario, exalumnos, profesores. Por eso, todos los que estamos aquí hacemos parte de esa historia. Y lo hacemos, seguimos escribiendo esta historia para ser fieles al alma sacerdotal de quien fuera el nervio, el inspirador, el impulsor, el primer rector, el defensor de este seminario, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. ¿Y cuál era esa inspiración y lo que estaba dentro de ese que fue el alma del seminario? Para gloria del sacerdocio de Cristo. No entenderíamos la existencia de este seminario sin esa inquietud profunda de Monseñor Alfonso por el sacerdocio de Cristo, que asumió como lema episcopal: en alabanza del sacerdocio de Cristo. Él en todo buscaba su glorificación. Y esto explica su preocupación y amor por el fomento y formación de las vocaciones sacerdotales, que él catalogaba como tarea prioritaria, como lo es en la Iglesia. Y se explica su preocupación por la vida sana y santa de los sacerdotes. Un poquito de esa historia. Estando él en Canadá, le sembraron la inquietud de la necesidad de un seminario para vocaciones adultas en Colombia. El amor al sacerdocio y su espíritu inquieto buscó siempre responder a necesidades concretas. ¿Qué hacemos con una vocación adulta? Más adelante pensará, ¿qué hacemos con unas vocaciones campesinas? Siendo vicario general de la diócesis de Sonsón, les puso esta inquietud al obispo de aquel momento, Monseñor Alberto Uribe Urdaneta. Este, a su vez, la presentó a la Conferencia Episcopal en 1958 y firmó el decreto de creación del Seminario de Cristo Sacerdote el 8 de febrero de 1959,
que es el acontecimiento junto con el inicio del seminario que estamos celebrando. Y creó el seminario para dar oportunidad, como la llamábamos en otra época, a las vocaciones tardías. Y dice también el decreto, para colaborar a la formación de sacerdotes para las diócesis más necesitadas de presbíteros. Y nadie mejor que el mismo Monseñor Alfonso para ser nombrado como primer rector. Y como fue costumbre en todas sus obras, Monseñor Alfonso nunca tenía nada, pero todo lo podía hacer. La providencia actúa cuando se tiene confianza en ella. Sin duda, este seminario es obra de Dios a través de su mejor intérprete, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Y el nombre del seminario, Cristo Sacerdote, tampoco debía ser una sorpresa. Correspondía, por una parte, a la gran pasión de Monseñor Alfonso por la doctrina y el misterio del sacerdocio único y eterno de Cristo, que él estudió y profundizó con ávido interés y en el que centró su vida sacerdotal y episcopal. Pero por otra parte, era el nombre más indicado para una casa de formación de futuros sacerdotes. El nombre, Cristo Sacerdote, y su lema, en alabanza del sacerdocio de Cristo, se constituían desde el comienzo en el mejor programa que ilumina la formación sacerdotal, la vida sacerdotal, la espiritualidad sacerdotal, la renovación sacerdotal y la misión de los sacerdotes. Son datos conocidos que en cuestión de días se consiguió este terreno donde comenzó y continúa funcionando el seminario, que el 15 de febrero, solo pocos días después, se dio inicio a esta casa de formación que contó en ese primer año con 14 seminaristas de 5 diócesis. Fue aprobado en agosto de 1963 por la Conferencia Episcopal como único seminario nacional para la vocación de adultos. Y en octubre del año siguiente, este mismo reconocimiento lo dio la Santa Sede a través de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades. El crecimiento rápido de los alumnos obligó a agilizar la construcción de su planta física. Reconocimiento especial merecen las hermanas de Cristo Sacerdote que han estado presentes desde su fundación, siendo, en palabras de Monseñor Alfonso, las mejores colaboradoras y sostén espiritual y material de la obra. A las hermanas siervas de la Iglesia, que también han estado vinculadas muy estrechamente a la vida de nuestro seminario. No han faltado desde sus inicios para manifestar la acción de la providencia numerosos y generosos benefactores de aquí y del exterior, de antes y de hoy. En este día elevamos una vez más nuestro agradecimiento a ellos y nuestra oración. Dios conoce cuán meritoria y esencial es la acción en favor de las vocaciones y de la formación de los sacerdotes. Y fue el mismo Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el alma de esta obra,
ya ordenado obispo, a quien le correspondió en 1963 ordenar a los primeros 6 sacerdotes egresados de este seminario. Tenemos la dicha de contar todavía con uno de ellos, Monseñor Javier Muñoz Mora, que fue seminarista del primer año, del grupo de los primeros ordenados, rector, vicerrector y formador, profesor durante prácticamente toda su vida sacerdotal y la vida del seminario. Ninguna obra donde trabajamos los humanos está exenta de dificultades y vaivenes. Pero Dios ha mantenido su obra en todos los momentos y ha actuado a través de los diferentes actores, los obispos diocesanos, los rectores y sacerdotes formadores, profesores, estudiantes, familiares, benefactores y tantas personas que han ayudado a las vocaciones sacerdotales. Y lo expresó el mismo Monseñor Uribe: el seminario ha permanecido porque era obra del amor sacerdotal de Jesús. Seguimos confiando en ese amor del Señor para continuar nuestro camino. El compromiso de los que podemos hoy agradecer y celebrar una historia recorrida y somos su presente, es dar lo mejor de nosotros, no solo como seminario, sino como iglesia diocesana, para que esta indispensable institución prosiga su servicio eclesial con la inspiración de sus inicios, el fortalecimiento a través de los años y la respuesta pertinente a las situaciones cambiantes de cada momento de la historia. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestro seminario, mantener la especial preocupación de la Iglesia por las vocaciones al ministerio ordenado, porque ese ministerio ordenado es constitutivo de la identidad de la Iglesia y necesario para la vida cristiana. De ahí la importancia de los seminarios que el Papa Francisco en alguna vez los llamó viveros del mañana, lugares donde se presta atención específica para la formación y acompañamiento de los candidatos al presbiterado, para que profundicen y disciernan su propia elección vocacional y maduren su seguimiento. Procurar mantener un excelente equipo de formadores que sean, en palabras del Papa Francisco, hombres de Dios, educadores capaces y maduros que con la ayuda de las mejores ciencias humanas garanticen la formación de perfiles humanos sanos, abiertos, auténticos y sinceros. El pasado sínodo de los obispos se interesó, porque era también parte de su tema, por el discernimiento vocacional de los jóvenes, destacando en este proceso para los muchachos estudiantes, primero la escucha y el reconocimiento de la iniciativa de Dios. No es obra de ustedes ni de nosotros. La vocación encuentra su origen siempre en Dios.
una experiencia personal, no de nadie más, de cada uno, una comprensión de ese llamado progresiva, y por eso se respetan las diferentes etapas de la formación. Un acompañamiento paciente y respetuoso con ese misterio que acontece, el misterio del llamado. Una vivencia comunitaria. El seminario es escuela de la fraternidad sacerdotal. Y una destinación también comunitaria en favor del pueblo de Dios. Esa vocación es una propuesta de amor y no una carga para soportar. Ante la elección divina, esa gracia y esa alianza, se pone en juego la libertad humana como la opción más preciosa y hermosa. Ese sí definitivo y total. ¿Ante quién la decisión? Ante la figura de Jesús. En un texto del documento final del sínodo dice esto, hablando de Jesús: su vida les parece buena y bella, porque es pobre y sencilla, hecha de amistades sinceras y profundas, gastada por los hermanos con generosidad, nunca cerrada para nadie, sino siempre dispuesta al don. La vida de Jesús sigue siendo profundamente atractiva e inspiradora hoy. Es para todos los jóvenes una provocación que interpela. Bueno, si hay seminario, porque hay vocaciones, es porque también tiene que haber pastoral vocacional. Las vocaciones y los seminarios requieren de una perseverante pastoral vocacional que sepa hacer sentir la fascinación por la persona de Jesús y de su llamado a convertirse en pastores de su rebaño. Y esa pastoral vocacional es tarea de toda la diócesis. El Papa Benedicto nos da una clave para una pastoral vocacional hablando de los sacerdotes. Cada sacerdote debería hacer lo posible por vivir su propio sacerdocio de tal manera que resulte convincente. Sacerdote convincente en el que arda el fuego del amor de Cristo. La verdadera pastoral vocacional la origina un sacerdote alegre y entregado, sencillo, fiel y disponible, que ora y se preocupa por sus fieles. Sacerdotes que testifiquen que consagrarse al Señor es una magnífica opción de vida. Pero son indispensables también las comunidades cristianas. Los jóvenes necesitan ambientes en los que se viva la fe, en los que aparezca la belleza de la fe. Y dice el sínodo pasado, si es verdad que la vida se despierta solo a través de la vida, queda claro que los jóvenes necesitan encontrar comunidades cristianas verdaderamente arraigadas en la amistad de Cristo, que vivan su fe en el Señor. Y la familia juega también un papel preponderante. El ideal, como nos dijo el Papa en Medellín, es que muchos escuchen el llamado en medio de familias sostenidas por el amor, un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. Por eso, en la pastoral, no escatimar ningún esfuerzo en el anuncio
del Evangelio de la familia en su protección y promoción. Las familias son la base natural de la pastoral vocacional. Pero aunque las condiciones óptimas no se den, también recordemos que el Papa nos dijo: Dios de todas maneras sigue llamando donde quiere, en la tierra que quiere y como Él quiere. Aprovecho también para resaltar y agradecer la labor de las congregaciones vocacionales que trabajan en varias parroquias, apoyando en todo sentido la formación de seminaristas. Para llegar a un punto central, para hacer honor al nombre y al lema del seminario y para exaltar la memoria de su fundador, nuestro compromiso hoy al celebrar este nuevo aniversario del seminario Cristo Sacerdote es seguir escribiendo la historia, privilegiando el objetivo fundamental de dar gloria al sacerdocio de Cristo. Entendamos esto a través de un contraste. Palabras o un escrito de Monseñor Alfonso en 1958, que decía: tengo que confesar con gran dolor que ese sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente de todos nuestros bienes sobrenaturales, no es debidamente glorificado. ¿Cuál era el dolor del pastor? ¿Cuál es el dolor de la Iglesia cuando no es glorificado adecuadamente el sacerdocio de Cristo? Leyendo eso me hizo recordar esa urgencia evangelizadora de San Francisco de Asís, que también le causaba desazón interior. El amor no es amado. Ese dolor expresa un gran deseo, como el mismo Monseñor Alfonso lo va a expresar en el texto de su tumba. El deseo que descubran todos las riquezas infinitas del sacerdocio de Jesús. Es el Padre el que glorifica al Hijo. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Y a través del Espíritu Santo, Dios quiere que su Hijo también sea glorificado. Al dedicar nosotros, sacerdotes, la vida a la glorificación de Cristo sacerdote, estamos en consonancia con lo que Dios quiere y estamos realizando una misión que a Dios le agrada. ¿Cómo glorificamos ese sacerdocio de Cristo? Y retomo algunas recomendaciones del mismo Monseñor Alfonso. Entre otras cosas, y como primera necesaria, ¿cómo? Conociendo, por el conocimiento cada vez más profundo de este misterio sacerdotal. Esa no es la esencia de la labor del seminario. Conocer a Jesús, con cuyo sacerdocio nos queremos configurar, admirarnos de cómo ejerció este sacerdocio, dejarnos atraer por su obediencia al Padre, por su pasión, por su amor hasta el extremo, conocerlo para amarlo. Nadie ama lo que no conoce. Por favor, ese conocimiento no es conocimiento intelectual, es un conocimiento experiencial que nos lleva a participar de los sentimientos y disposiciones sacerdotales
del Señor, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Desde los comienzos, también nos decía el Papa en Medellín, a quienes les toca acompañar los procesos vocacionales tendrán que motivar la recta intención, es decir, el deseo auténtico de configurarse con Jesús. Lo tenemos que conocer para podernos configurar con Él. El objetivo de la formación es llevar a cada candidato a ponerse delante de Cristo, ese sumo sacerdote del cual nos habla la liturgia de hoy. Cristo da a su Padre una gloria infinita con su sacerdocio y en especial con su sacrificio, con ese sacrificio redentor para bien de todos, con ese sacrificio que da gloria a Dios. La carta a los Hebreos subraya la diferencia del sacerdocio de Cristo con los sacerdotes de la antigua alianza. Ellos ofrecían repetidamente sacrificios de víctimas por ellos y por los demás. En cambio, Cristo se ofrece a sí mismo a Dios como víctima sin defecto, como hostia inmaculada. Él ofrece un sacrificio que es su propio ser. Ese es el sacerdocio o el sacerdote por excelencia de la nueva alianza. Y todo esto queda expresado en la institución de la Eucaristía, donde el Señor hace aflorar sus sentimientos sacerdotales más profundos en su cuerpo entregado, en su sangre derramada. Es Él mismo el que se entrega por ustedes y por muchos, muere por los que ama, con el amor más grande. El sacerdocio de Jesús es simplemente la consumación de una entrega. Por eso otro camino para alabar el sacerdocio de Cristo que nos señala Monseñor Alfonso es inmolándonos con Cristo que se entregó a la muerte por nosotros. Cuando celebramos la Eucaristía, debemos asumir como nuestra la actitud de entrega de sí mismo en la cruz que Jesús vivió sacramentalmente en la última cena. El orden nos identifica con Cristo, sobre todo en el dar la vida. Servirse a sí mismo es traicionar la grandeza de la vida entregada de Jesús, es traicionar la grandeza del sacerdocio de Cristo. Por eso causa dolor y entristece los sacerdotes que el Papa llama carreristas, o los sacerdotes que se convierten en solo funcionarios. Nuestra vida es sacerdotal si como Cristo la comprendemos desde el servicio y la misericordia. Otro camino de glorificación, según Monseñor Alfonso, es la santificación para hacer fecundo ese divino sacerdocio. La santidad en el ejercicio del ministerio es nuestra mejor respuesta, como lo vimos en la última reunión del clero, al pecado que se anida también entre nosotros, a ese pecado dentro de la Iglesia, que tenemos que decirlo, como lo ha dicho el Papa, nos avergüenza y que pone en cuestión nuestra misma credibilidad. Decía San Gregorio Magno, las responsabilidades asumidas por la ordenación no son de poca monta. Acceder a las sagradas órdenes no se ha de hacer sino buscando
decididamente la santidad. Busquemos ser sacerdotes del Señor con el santo temor del que conoce la grandeza del don y la pequeñez de quien lo recibe. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio, Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia.